Bienvenidos y bienvenidas al programa Niñas y Niños con un mayor potencial. El día de hoy vamos a hablar del apego. El apego es un vínculo que los niños comienzan a realizar con las personas que son afectivamente importantes para ellos. Dependiendo de ese contacto y de esa relación, el niño va a manifestar diferentes conductas y va a manifestarse con mayor seguridad, con inseguridad, con temor, dependiendo de ese tipo de vínculo que se va a ir estableciendo. El apego va a determinar finalmente la personalidad que el niño va a comenzar a mostrar. Las personas que han estudiado sobre el apego distinguen algunas fases. Por ejemplo, la primera fase, que es la fase de protesta. Conforme ellos comienzan a crecer y comienzan a tener 6, 7, 8 meses de edad, ya saben y reconocen quiénes son las personas afectivamente importantes en su entorno. Y esto hace que cuando estas personas se alejen de él, el bebé de alguna manera sufra esa pequeña ausencia. Cuando esa separación que hacemos la hacemos de manera brusca, el bebé de pronto se va a manifestar en primera instancia con una forma de protesta y va a protestar con toda su energía. Va a ser lo que nosotros podemos llamar un berrinche. Quizá si ya puede sujetarse del barandal de su cuna, quizá la va a mover fuertemente, va a llorar con fuerza. Quizá si se le ofrece en ese momento el biberón o un juguete, va a manotear y lo va a tirar, no lo va a querer, porque él o ella quieren estar con la persona con la que sienten más afecto, con la persona que para ellos es significativamente importante. Y esto lo pueden hacer de verdad enojados. Hay bebés que incluso no solo eso, sino de pronto se golpean la cabeza contra el piso, se golpean la cabeza contra la pared. Es una fase de manifestación violenta, muy intensa, en la que el bebé hace todo lo posible a través de su llanto y a través de esa energía que está utilizando ahí por atraer la atención de esa persona afectivamente importante para que nuevamente esté y se quede con él o se quede con ella. En una segunda etapa hablamos de una fase que se le puede llamar la desesperanza. Cuando este bebé o este niño pequeño se queda sin esa persona afectivamente importante, después de haber utilizado sus máximos recursos y su máxima energía para llorar y para demostrar que está incómodo y que quiere que vuelva, cuando eso ya pasa después de un tiempo, el bebé se queda solamente con el sollozo, el bebé se queda triste, se queda de pronto, aunque se quede dormido, está dormido y está sollozando, vuelve a despertar y vuelve a llorar. Su llanto ya no es ese llanto fuerte, ese llanto con mucha energía, sino el bebé está triste. Pudiera ser que los adultos que están en ese entorno digan, pues ya se está calmando, ya está dándose cuenta de que por el momento no va a estar mamá, o por el momento no va a estar la maestra, o por el momento no va a estar ese ser querido, y pues ya se está calmando. Pudiéramos pensarlo de esa manera, pero realmente lo que está sucediendo en el bebé es que el bebé ya agotó el máximo de sus esfuerzos y vio que ese máximo de esfuerzos no dio resultado, pero se queda con esta parte que continúa, con esta parte triste. No va a querer comer, no va a querer jugar igual, no va a estar igual durante ese momento, durante esa tarde, en lo que llega la persona a la que él quiere. Y hay otra etapa que también se distingue, que es la fase de desapego. Esto sucede básicamente cuando el bebé, por circunstancias especiales, esa mamá o ese familiar con quien tiene más apego tiene que separarse, a lo mejor porque esa persona cayó enferma y estuvo muchos días fuera, a lo mejor porque hubo un problema familiar y esa persona tuvo que salir, o a lo mejor también porque la madre no trabaja donde el bebé vive. El bebé ya no va a manifestar la misma alegría cuando vea a esa persona afectivamente importante, ya no va a manifestar la misma alegría que manifestaba atrás. ¿Por qué? Porque está dándose cuenta que esa persona no es la que siempre lo va a atender, no tiene
una atención incondicional para él, sino su atención es condicionada, es por ratitos, es en espacios muy separados en tiempo, y entonces el bebé ya no va a reaccionar, o ese niño ya no va a reaccionar con el mismo cariño. A veces ese tipo de relaciones se vuelven todavía más difíciles cuando el adulto trata de compensar esta ausencia física y esta ausencia en la presencia de este menor, llevándole solamente objetos, solamente un juguete. Entonces te traigo hoy un juguete caro, te traigo un juguete vistoso. ¿Por qué? Porque siento de alguna manera culpa porque te dejé, y entonces pues con ese objeto yo te empiezo a decir, mira, ahí estoy, mira, sí pensé en ti. Y el bebé comienza un poco a darse cuenta que esa persona pues ya afectivamente ya no tiene ese lazo tan grande con él, sino comienza a establecer otros lazos con otras personas. Entonces, cuando tú recibes a un bebé, cuando tú lo tienes a cargo y te das cuenta cuáles son las reacciones que este bebé tiene ante la separación de la familia, pongámonos en el hecho de que tú eres, por ejemplo, una persona que está ayudando a la familia a cuidarlo, o bien que tú eres la maestra que lo recibe en la escuela. Cuando tú percibes y te das cuenta cuáles son las reacciones que este bebé tiene, puedes darte cuenta qué cosa ha pasado en casa que ha generado que el niño reaccione de esa manera. Cuando un bebé, por ejemplo, llora y llora de manera muy intensa y después lo atienden y lo vuelven a abandonar, el bebé es capaz de ya no llorar de esa manera más intensa un minuto, sino ya lo hace 1.5 o lo hace 2, porque finalmente sabe que ese es un mecanismo por el cual lo van a atender. Entonces es muy importante que tú analices cuál es la circunstancia del niño, pero si no tuvieras información suficiente del entorno, entonces comiences a establecer una serie de acciones que contribuyan a que esa circunstancia que el bebé está viviendo pueda mejorar. Entonces, a partir de este tipo de reacciones que te acabo de comentar, hablamos de que existen 3 tipos de apego. Existe un apego seguro. ¿A qué le llamamos apego seguro? Cuando el bebé sabe que va a ser atendido. Su llanto es un llanto que más que ser un berrinche, es una manifestación de una incomodidad, que puede ser hambre, que puede ser que está mojado, que puede ser que tiene frío, y sabe que lo van a atender. Entonces, cuando el bebé es atendido en sus necesidades, el bebé va creando un apego seguro. Sabe que las personas afectivas que lo cuidan van a venir en algún momento, se van a retirar, pero van a regresar. Esa es la parte del apego seguro. Tiene la confianza de que hay un apoyo incondicional para atenderle, que no lo dejan por muchas horas, sino que hay ese acercamiento y luego me alejo y me acerco y me alejo. La manera de favorecer un apego seguro está precisamente en que estos bebés comiencen a relacionarse con muchas personas desde que son pequeños y puedan quedarse con distintas personas desde que son pequeños. Este es el tipo de apego ideal que nosotros necesitamos comenzar a favorecer en los niños y las niñas. En la actualidad, ninguna madre, ninguna persona que cuide a un bebé lo va a poder cuidar todo el día y durante semanas y meses y años. Necesitamos de la sociedad y necesitamos de otras personas que contribuyan en esto. El apego ansioso surge cuando quien lo cuida no se muestra constante en ese cuidado. De pronto sí lo atienden, pero de pronto lo abandonan demasiado. De pronto lo dejan demasiado tiempo solo, lo dejan con un pañal mojado, lo dejan sucio, no están a la hora de sus alimentos, y entonces esa presencia de la o las personas que lo atienden es intermitente, no es constante, y el bebé comienza a estar con angustia porque no sabe si lo van a atender, o necesita llorar mucho para que sea atendido, para que finalmente lo puedan escuchar y lo puedan atender. Esto comienza a generar temor,
su personalidad comienza a ser insegura, el niño puede estar despertándose a la mitad de pronto de un sueño normal, se despierta, comienza a ver una situación emocionalmente inestable debido a eso, debido a que no hay una constancia o no hay una forma pues más o menos uniforme de atenderle. Entonces va a crear algunas pequeñas dificultades. De pronto va a estar bien, ¿por qué? Porque lo van a atender a tiempo, pero de pronto lo van a dejar mucho tiempo solo y eso va a generar angustia, va a generar una personalidad un poquito más nerviosa, más aprensivo a la ausencia y más temor ante la ausencia. Otro tipo de apego que se llama apego desorganizado. El apego desorganizado se da cuando la persona que tiene a cargo el cuidado del bebé, en definitiva, no lo atiende, le da sus alimentos cuando ella puede y no cuando el bebé los necesita. Las horas de baño, de pronto quizá lo bañan a una hora, de pronto quizá no lo bañan, de pronto quizá no lo cargan, lo dejan demasiado tiempo ahí en el portabebé o en la cuna o en algún espacio porque creemos que está seguro y esto va a generar el temor constante del bebé, la inseguridad constante y todo lo que va sucediendo en esas emociones, todo eso está generando una serie de respuestas y de aprendizajes en los niños que de alguna manera condicionan lo que va a suceder después. El bebé se encuentra totalmente temeroso, el bebé va a desarrollar una personalidad de miedo ante toda persona extraña porque no sabe cómo va a ser tratado, porque no hay una continuidad. Aquí algo muy importante y que tiene que comentarse porque entra en esta circunstancia es la escuela. Algo que yo debo estar muy consciente es no quedarme hasta el último momento para ingresarlo a la escuela. Por ejemplo, a la mayoría de las madres que tienen seguridad social les dan un periodo de incapacidad. A veces aprovechan todo su periodo de incapacidad para estar con sus bebés y en el último día que ya tienen que ir a trabajar, ese día lo meten a una estancia o lo meten a una escuela. Y ese día la madre ya no tiene tiempo de regresar para estar con él y lo tiene que dejar mucho tiempo. Ese es el tipo de cosas que no se deben hacer porque esto sí puede generar esta parte de temor del bebé. Va a cambiar el vínculo de apego. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando tú vayas a una escuela para que tu bebé, tu niño sea ahí atendido, esa adaptación al espacio sea progresiva. Es decir, inicialmente tú vas a pedir ese permiso o ese espacio en la escuela para que tú puedas estar dentro de la escuela, dentro del salón con el bebé, las primeras dos o 3 horas en el día. Y vas a estar tú y tú lo vas a introducir a ese espacio y vas a presentarle a la maestra y le vas a presentar a otros niños que quizá ya están adaptados, pero vas a estar tú con él. Y después lo retiras. Y al otro día igual vuelves a estar de pronto tú o de pronto puedes dejarlo a la maestra 1 o 2 horas y regresar por él. Esos espacios intermitentes en el que tú lo llevaste al espacio, le mostraste el espacio, de alguna manera determinan el que el bebé se comienza a sentir seguro en ese espacio, comienza a escuchar la voz de la maestra y esa voz comienza a hacerse familiar, comienza a escuchar los sonidos de otros niños, comienza a ver una serie de estímulos que aunque nosotros lo tengamos en casa con muchos juguetes y con muchas cosas en su entorno, una aula escolar siempre va a ser distinta y siempre va a tener muchas más cosas que descubrir. Entonces, de esa manera, ese acercamiento que el niño está haciendo es un acercamiento progresivo. Y ese acercamiento progresivo va a generar que ese apego sea hacia la maestra también y que sepa que la maestra lo va a cuidar, lo va a proteger. Y por último, nosotros, quienes recibimos a un bebé en una escuela, el hecho de poder conocer y poder darnos cuenta que este bebé rápidamente se adaptó, gracias a ese apoyo progresivo que hizo la madre, gracias a ese apoyo progresivo que muchas escuelas ya lo piden. Muchas escuelas no te dicen, sí, déjame a tu bebé hoy a las 8 de la mañana y vienes mañana y vienes al rato por él a las 3 de la tarde.
La mayoría de las escuelas que trabajan estimulación temprana no hacen eso. La mayoría de las escuelas te piden una adaptación progresiva de los bebés. Pero cuando tú recibes un bebé que llora demasiado, un bebé que tiene un apego desorganizado, entonces tú necesitas hacer una estrategia de compensación emocional para él o para ella. Aunque las actividades en la escuela tengan un plan de trabajo en el que te digan que a tal hora los niños comen, a tal hora los niños juegan, a tal hora los niños descansan y en su mayoría ellos se vayan adaptando a eso, tú necesitas saber que con este bebé vas a tener que hacer todas esas excepciones. Vas a tener que alimentarlo cuando él tiene hambre, vas a tener que permitirle que duerma cuando él tiene sueño y vas a tenerlo más cerca de ti, cargándolo, hablándolo, y que cada vez que tú te acercas a otro niño lo llevas con él, porque de pronto el niño ante esa ausencia, cuando tiene un apego desorganizado, pues después se aferran a la maestra, y si la maestra le dice ten, cuídalo, o cambian a la maestra de sala y te quedas con otro porque yo voy a atender otros niños, el bebé no lo entiende, el bebé vuelve a sufrir lo mismo, esa separación drástica. Entonces tu maestra o tu familiar que recibes un bebé con un tipo de apego desorganizado, pues algo muy importante que puedes hacer para ayudarle es tú adaptarte a él y no esperar que él se adapte a ti. Esto va a ser un proceso corto, no va a ser un proceso tan largo, dependiendo de esa confianza, dependiendo de ese tono de voz, dependiendo de los juegos, dependiendo del entorno. El niño poco a poco se va a sentir más y más confiado, se va a sentir más seguro, y eso va a permitir que su personalidad se desarrolle de mejor manera y finalmente pueda disfrutar cada espacio. Te espero en nuestro siguiente programa. Hasta pronto.